doctor Andrés Páez para hacer un análisis político del momento político que vive el país. Qué gusto, estimado doctor Páez, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Que quiero comenzar, pues, inevitablemente hablando de su lectura seria y objetiva, como le caracteriza, del resultado de la consulta popular y referéndum. Y en ese contexto, saber hacia dónde debe encaminarse el Poder Ejecutivo, cuáles son sus retos y desafíos. Adelante. Gracias, Luisa. Buenos días. Es un resultado electoral que le da un respaldo, creo yo, importante al presidente de la República, aunque evidentemente en las 4 preguntas salió triunfante el no. Creo que fue importante que el presidente inmediatamente reconozca los resultados. Creo que eso provocará una reflexión al interior del gobierno respecto de las cuestiones que se deben resolver en lo relacionado con la gestión gubernamental, porque es obvio que ante preguntas como el financiamiento de los partidos o la reducción del número de legisladores, el hecho de que triunfe el no, probablemente hay un mensaje implícito en eso. Y esa lectura seguramente la está haciendo ya el gobierno. Por lo tanto, veo yo que sí hay un afán de encontrar nuevos derroteros. Por ejemplo, la designación tan acertada del doctor Enrique Herrería como secretario jurídico de la presidencia revela de que efectivamente hay un norte por el cual el presidente ha decidido avanzar. Da la impresión de que ese resultado está provocando una reflexión. Y estoy seguro de que lo que el gobierno va a entender es que así es la política. Son resultados que se dan y que no por eso se puede pensar que se ha producido una hecatombe ni un apocalipsis. Simplemente hay que seguir y creo que la mejor alternativa que tiene el gobierno es entender la necesidad de hacer que aterrice toda la tarea gubernamental en los problemas cotidianos de la gente. Las personas están aspirando cosas esenciales para su vida, necesarias para su vida, que son tener suficientes medicinas en los hospitales porque no tienen para comprar la receta, tener oportunidades de empleo, tener cupos en las universidades para sus hijos, tener conectividad, los jóvenes. Entonces, todas esas pequeñas conquistas sociales son las que esperan tener las personas y el gobierno está llamado a conseguir esos objetivos. En ese punto, doctor Páez, hoy la prensa recoge un titular que me parece muy importante y que se entrelaza con lo que usted acaba de afirmar. Solo la mitad del presupuesto de salud y educación se ha usado a un mes de que termine el 2025. Los presupuestos para los sectores de seguridad interna y defensa nacional, en cambio, muestran una ejecución superior al 70%. Ahí estaría el detalle, salud y educación. Ni siquiera la mitad se ha usado a un mes de que termine el año calendario. Tal vez de allí la importancia de apuntar a esa oxigenación del gabinete con cambios que permitan sí ir a una total ejecutividad y que esos presupuestos se ejecuten en favor de la población ecuatoriana. Lo importante es que hoy la tecnología ofrece dispositivos que permiten controlar el ritmo de gasto de una institución para hacer que ese presupuesto sea ejecutado en un 100% llegando al 30 de diciembre. No siempre sucede así. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de partidas que no necesariamente se ejecutan. Partidas que están destinadas a ciertos proyectos que no avanzan por trabas legales. Partidas que están destinadas a suplir imprevistos que no se producen. Pero lo ideal es que siempre la ejecución presupuestaria supere el 90%, ya que, como usted perfectamente sabe, llegado el 31 de diciembre,
los fondos que no han sido utilizados se revierten automáticamente al erario y por lo tanto vuelven a ser parte del presupuesto general del Estado, y el Estado está en posibilidad de utilizarlos en otros fines, inclusive, no necesariamente en la misma cartera de Estado. Así que me parece que aquí lo que hay que pensar es en utilizar esos instrumentos tecnológicos para mejorar la ejecutividad, considerando que también el manejo de una cartera de Estado es un problema singularmente complejo y que no siempre todos los estamentos burocráticos están alineados con la gestión. Hay sectores, como lo he venido diciendo, que están siempre buscando boicotear la gestión del gobierno, que son sectores que corresponden a una línea contraria a la del gobierno y que están internamente cumpliendo consignas de boicot. Por lo tanto, creo que eso hay que tenerlo también en claro, y en su momento, pues el gobierno también tendrá que tomar medidas respecto de esa cuota burocrática perversa que hace un flaco favor al Estado ecuatoriano, pero que sonríe a hurtadillas a sus jefes prófugos del país. Y en ese punto, estimado doctor Páez, usted comenzó indicando que si bien es cierto, hay que reflexionar con respecto a los resultados de la consulta y referéndum, comenzar, como ya lo está haciendo el Poder Ejecutivo, a tomar acciones que conduzcan a poder satisfacer esos anhelos justos del pueblo ecuatoriano. Tampoco es esto una apocalipsis, no será ni la primera ni la última consulta en donde el pueblo se va a pronunciar de una forma u otra, pero hay sectores, como bien usted lo señala, que quieren pescar a río revuelto y ya están pidiendo a través de redes sociales, de cuentas oficiales incluso, que ha llegado el momento de que el gobierno dé un paso a un costado, que piden la revocatoria del mandato, que piden medirse en elecciones para ganar en una elección que no viene al caso porque no estamos en época de elecciones y lograr hacerse del poder no habiéndolo ganado legítimamente en las urnas. Eh, ¿Cómo se debe actuar en estos casos y cuáles son, en el fondo, los protervos intereses de esos sectores plenamente identificados? Son sueños de chiflados que añoran el poder porque añoran abusar, porque añoran el espionaje, porque añoran el uso de las instituciones del Estado para perseguir, para hacer que sus crápulas seguidores más cercanos se enriquezcan, para hacer que continúe el saqueo que se prolongó durante 10 largos años en el país. Son simplemente sueños ignotos de gente indeseable que ni siquiera regresa al país, no solo porque no puede, sino porque además saben que les espera la cárcel y por lo tanto están jugando una vez más al golpismo. Jugaron al golpismo con Lenín Moreno, que ellos mismos se encargaron de entronizar en el poder. Luego lo hicieron con Lasso, ahora lo hacen con el presidente Noboa y mañana lo harán con cualquier otro. Cualquier persona que ocupe el poder, que no sea del gusto de ellos, siempre será objeto de estas banalidades, de estas estupideces, de estas posiciones absurdas. En todo caso, también quiero dejar al descubierto lo que ya lo hice por Twitter o red social X, que es el hecho de que no han dicho nada el prófugo respecto de las tintas saltarinas, porque cuando los resultados no le favorecieron, ahí dijo que las tintas saltaban de un casillero a otro. Ahora resulta de que como los resultados de la consulta popular sí le gustan, entonces no hay tintas saltarinas. Eso muestra la escasa condición de esta gente para un debate público, la total ausencia de credenciales éticas para intervenir en política. Y creo que lo que deberíamos pensar alrededor de esas barbaridades que esta gente menciona es la necesidad de que al unísono los ecuatorianos le exijamos a este sinvergüenza que regrese y que se entregue a la justicia, porque hay una bonita celda en Santa Elena, en la cárcel del Encuentro, que espera por él para que pague por todas sus fechorías.
y que ojalá haya una gran cruzada cívica por parte del gobierno nacional para investigar los patrimonios mal habidos de toda la camarilla de delincuentes que gobernó el país durante 10 años y que lo saqueó en la suma de 70.000 millones de dólares, pero que aparte de eso acabó con la vida de muchas familias, liquidó la honra de muchísimas personas y persiguió de manera inclemente, inmisericordia a mucha gente como a mí, como a mi familia y como a personas que ya no están en este mundo y que fuimos víctimas predilectas de un gobierno sectario, fascista, de una pandilla criminal, de una secta que le provocó ignominia al Ecuador. Así que eso es lo que yo puedo afirmar respecto de esas aseveraciones que realmente, en lugar de provocarnos preocupación, lo que provocan es risa. Doctor Páez, hablando de lo que habrá de hacerse y sobre todo en el manejo político, tenemos nueva ministra de Gobierno, la ex asambleísta Natalie Morillo, quien en declaraciones a la prensa ha dicho que en representación del Gobierno Nacional, como ministra de Gobierno, va a dialogar con todos los sectores, menos con los delincuentes, menos con quienes estén procesados, incluso con la Revolución Ciudadana, pero con quienes no vengan a querer imponer tesis de impunidad ni chantajes de ninguna naturaleza. La pregunta es, en medio del debilitamiento de las organizaciones sociales y políticas, ¿con quién va a dialogar el gobierno? Seguramente el gobierno está pensando en tender puentes con otros grupos que también se han expresado de diferente manera durante este proceso electoral que acabamos de vivir. Está pensando en tener deliberaciones que siempre son saludables en democracia. Creo que el anuncio del gobierno es positivo en la medida de que deja al margen de cualquier posibilidad a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia y quienes desde un micrófono siguen alentando el golpismo y la insubordinación en contra del gobierno constituido. Creo también que el gobierno hace bien en ensanchar la posibilidad de contar con la opinión de otros sectores para las tareas gubernamentales. Eso yo lo veo de una manera positiva. Siempre en democracia dialogar con otros sectores será positivo y creo que los ecuatorianos debemos alentar esta posibilidad, aplaudir esta posibilidad y desear de que ojalá efectivamente así sea, de manera de que el gobierno se enriquezca con la opinión de otros sectores y que esos otros sectores también se sientan parte de las soluciones. En democracia no solamente hay que cuestionar lo que sucede, también es importante hacer aportes, emitir criterios y ser constructivos, es decir, dar criterios que puedan de alguna forma contribuir a la tarea de gobierno. Está bien a veces disentir, a veces discrepar, a veces cuestionar o polemizar, porque es parte del juego democrático. Pero también es importante el aportar, porque no nos podemos quedar en la crítica. Creo que hay que hacer observaciones, pero al mismo tiempo hacer aportes, porque la tarea de gobierno no es solamente de quienes están en las posiciones burocráticas, también es responsabilidad de los ciudadanos el pensar en voz alta y el decirle al gobierno ciertas cosas que estoy seguro el gobierno tendrá sensibilidad de acogerlas y discrecionalmente pues aceptar aquellas que estime que son importantes para incorporarlas a su gestión. ¿Sobre qué temas se puede hablar por parte partiendo de esta iniciativa de la señora ministra de Gobierno, indicando que va a dialogar con todos los sectores, menos con delincuentes? ¿Sobre qué Hay temas temas necesita hablar el fundamentales. país? Hay que formar una agenda básica en el Ecuador. El primer tema y el más importante es el fortalecimiento de la dolarización. Ese es un asunto que no tiene bandera política. Eso corresponde a la responsabilidad del gobierno y de todos los ciudadanos.
está el tema de la prestación médica por parte del Estado a favor de los ciudadanos. Está el tema del acceso a la educación universitaria a favor de los jóvenes. Están temas relacionados con política internacional en las cuales evidentemente el Ecuador ha dado un paso adelante desde el año 2018, dejando de votar por Corea del Norte y tratando de ser parte del mundo civilizado occidental. Hay asuntos de carácter tributario que tienen que ver con la seguridad, como son la utilización del IVA, que se incrementó en 3 puntos para poder financiar las operaciones de seguridad. Están las reformas al Código Penal para acabar con el garantismo chavista. Están las reformas a la ley de movilidad para hacer posible que gente indeseable que viene al país a cometer delitos pueda ser expulsada oportunamente. Está toda una agenda legislativa relacionada con protección ambiental, con cuidado de los animales, que son asuntos que ahora interesan al conjunto de la sociedad. Está el tema de la protección de los ríos, de las cuencas, de las quebradas, de los pajonales, que son temas de carácter ambiental cruciales para el país. Están los asuntos relacionados con la minería responsable, con el destino de los recursos que se recaudan del petróleo. Está el diálogo con los organismos seccionales. Es decir, como usted puede ver, la agenda es muy extensa. Entonces, si es que efectivamente hay semejante cantidad de temas, estoy seguro de que habrán muchas cosas y muy saludables para compartir entre el gobierno y los ciudadanos que contribuyan en esos diálogos. Doctor Páez, hay varias preguntas rápidas para respuestas, si se quiere un poco rápidas, pero quisiera escucharlo. Oiga, ¿es cierto que las fiestas de Quito estarían a punto de arruinarse por estas diferencias entre el alcalde Pavel Muñoz y la Sercop? No por estas diferencias, sino por la ineptitud manifiesta del alcalde y de su equipo, que debieron haber presentado los procesos meses atrás y no el 18 de noviembre, es decir, 8 días antes de que comiencen las fiestas y con serias falencias. Por lo tanto, aquí la responsabilidad no es del CERCOP, es del municipio de Quito, de la ineptitud del alcalde y de su equipo, que le van a dejar a Quito sin parte de las fiestas de celebración de un año más de su fundación. Aquello podría derivar, ha trascendido en que no se lleve la tradicional serenata quiteña al Palacio de Gobierno, en donde se pueda ver disfrutando de un momento alegre con motivo de las fiestas quiteñas al señor presidente y al alcalde de Quito. Sí, efectivamente, así lo ha anunciado el alcalde, ¿no? Pequeñeces, porque la serenata quiteña es una tradición que tiene muchísimos años. Ojalá se la mantenga. Es más, hay un sinnúmero de tradiciones que deberían recuperarse en Quito y que han sido sistemáticamente eliminadas desde la administración de Barrera, porque si ha existido un enemigo de Quito, ha sido el correísmo con sus 2 alcaldes que realmente compiten a la fecha por ser considerados el peor alcalde de la historia de la capital. Doctor Páez, ¿qué comentario le merece esa relación de fraternidad, si se quiere, no sé cómo llamarla, de compañerismo entre dos prefectas? La prefecta de la Revolución Ciudadana del Guayas, la abogada Marcela Aguiñaga, y la prefecta de Cotopaxi, una acérrima enemiga del correísmo, visitando acá Guayaquil, reunida con la abogada Aguiñaga, visitando al alcalde Aquiles Álvarez, paseando por el río, comiendo ceviche, etcétera. Me parece una buena noticia que la prefecta del Guayas haya abandonado una línea radical, irreflexiva, que es propia del correísmo, de pensar que todos los que no piensan como ellos son enemigos y no son adversarios. Y creo que ese es un buen síntoma que muestra un crecimiento y que muestra una madurez política por parte no solo de la prefecta del Guayas, sino también de la prefecta de Cotopaxi.
Así que ese tipo de diálogos son saludables. Yo no veo ninguna razón de no saludar o de no conversar o de no tener una visita armoniosa entre personas que tienen distintas posiciones políticas. Hay que acabar con la política cavernaria que inauguró en el Ecuador el correísmo. Antes de que lleguen la mafiosa secta al dominio del poder el 15 de enero del año 2007, habían diferencias, pero entre las mismas personas que discrepábamos en el salón de sesiones del Congreso, inmediatamente podíamos tener un acto de camaradería. Íbamos a celebrar a la ciudad de Guayaquil y compartíamos la reunión social todos de una forma armoniosa. Todos podíamos sostener una conversación sin que eso signifique ninguna claudicación de carácter político o ideológico. Hay que volver a ser civilizados. El correísmo también nos arrancó esa forma civilizada de hacer política que fue parte de la tradición de la política ecuatoriana hasta el 15 de enero del 2007. Aquello ha hecho que el expresidente Rafael Correa desde Bélgica ponga el grito en el cielo y ha dicho que si las cosas están así, van a tener que de alguna manera escoger entre él, que es la figura, ha señalado, principal de ese movimiento político, o esa relación poco usual, ha dicho el exmandatario, por calificarlo de alguna forma, entre las prefectas Tibán y Aguiñaga. Correa ha dicho que él sobra, y yo estoy de acuerdo con eso. Realmente él sobra en la política ecuatoriana. Mejor debería callarse y rendir cuentas ante la justicia ecuatoriana. Debería dejar de vivir boicoteando al país. Debería tomar una actitud sensata, pero es demasiado pedir de un enajenado una actitud de esa naturaleza. Y ya que usted ha hecho alusión al referirse a la buena relación entre las prefectas de Cotopaxi y Guayas, de la importancia de que exista ese acercamiento entre políticos indistintamente de sus ideologías, a propósito de esta convocatoria al diálogo que ha hecho ya la señora ministra de Gobierno, Natalie Morillo, indicando que conversará con todos los sectores, incluido la Revolución Ciudadana, el jefe de esa bancada, Juan Andrés González Alviar, ha dicho que solicitará el derecho de su movimiento político a tener un puesto en el CAL, cosa que les corresponde, ha dicho, por el número de curules que alcanzaron en la elección que llevó a la Revolución Ciudadana a convertirse en esa segunda fuerza política. Cuando el correísmo dominaba la asamblea con el Corcho Cordero y la inefable Gabriela Rivadeneira a la cabeza, nunca dieron chance a que ninguna otra organización política tenga un puesto en el CAL, muy a pesar del número de votos que tenía. Jamás otra organización política tuvo la posibilidad de ser parte del CAL. No entiendo por qué ahora ellos deciden exigir algo que ellos no fueron capaces de hacer cuando tenían todo el poder legislativo en sus manos. Y esto no lo digo de memoria. Yo estuve ahí mirando los abusos y las arbitrariedades de Cordero y de Rivadeneira cometidas sin el menor rubor. De hecho, para el país es una lástima que ni Cordero ni Rivadeneira estén en la cárcel, pagando por todo el daño que hicieron al Ecuador. En ese contexto y como están las cosas, ¿usted cree que partiendo de aquello que acaba de indicarnos, esos diálogos finalmente permitan frutos incluso con quienes hoy son parte de la bancada de la RC5? Bueno, yo espero que ojalá se produzca un diálogo, porque me parece que en el marco de ese diálogo va a caerse otra máscara más del correísmo. De verdad espero que haya un diálogo. Y ahí sí tendremos pues que poner un banquito con una gaseosa y con canguil para mirar cómo se caen otras tantas máscaras del correísmo. Ojalá haya diálogo y espero que todos podamos presenciar cómo esas máscaras siguen cayendo. Muchísimas gracias, estimado doctor Páez, por haber aceptado esta entrevista y permitirnos escuchar sus valiosas opiniones y criterios en torno al momento político que vive el Ecuador.
Que tenga un buen día y Gracias, seguramente volveremos a conversar. Un fuerte abrazo. Gracias. Con mucho gusto, un abrazo a todos. Igualmente, y un privilegio siempre estar en su sintonía. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, un fuerte abrazo. Son las 8 de la mañana con 30 minutos, 8:30 en la mañana. Era la intervención del doctor Andrés Páez en el análisis político presente esta mañana en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Y tengo importantísimas recomendaciones antes de irnos a la pausa. Llegar